Bien, esta última clase sobre inflación, para ya terminar con esta primera unidad, en la cual nosotros de alguna manera vimos una introducción sobre la teoría financiera, de economía financiera, para poder entender de qué manera la inflación afecta a las decisiones de inversión, ¿ok? No solamente desde el punto de vista digamos, de lo que la inflación representa en términos contables, que por supuesto que ustedes ya lo deben saber. El hecho de tener que actualizar por inflación eh, e indexación y todas esas cosas, digamos, esos cálculos, pues ustedes se supone que ya los conocen. Pero la idea de esta primera unidad era entender el proceso decisorio que tiene que ver con no solamente la inversión, sino también el consumo, ¿ok? Y por supuesto la inflación afecta a ambos, ¿ok? Y desde ese punto de vista de que afecta a ambos, la inflación va a priorizar el consumo. En el caso de las decisiones empresariales, cuando nosotros decimos consumo, en realidad estamos hablando es de pago de costos operacionales. Es decir, la capacidad de inversión se reduce porque o bien se ahorra en otros activos, llámese otras monedas, puede ser el dólar, por ejemplo, en la economía nuestra, o criptomonedas más recientemente, pero digamos, en principio, la capacidad de inversión que tiene una empresa, que es el stock de inventario, esa capacidad tiene un límite técnico. Entonces, claro, tú podrías, en un momento dado, para no descapitalizar, comprar más stock. Pero el detalle es que si tú compras más stock del que tu propio negocio, la capacidad de la empresa, técnicamente está capacitada, su capacidad instalada le da digamos, tiene como un límite, ¿no? Entonces, digamos, todos esos recursos excedentes que bien pueden provenir de las ventas, pues, digamos, en ausencia de inflación, nosotros ya entendimos o ya vimos el proceso de decisión en el cual a través del mercado financiero, bien, o en colocaciones de títulos, créditos o bonos, posteriormente acciones, tú puedes sacar un rendimiento, o bien aquellas empresas que necesitan financiamiento, ir a buscarlo en esos mercados. Lo que sucede cuando hay una inflación pequeña, digamos, es lo que vimos en el último video sobre el teorema de Fisher. Es decir, tú tienes que descontar del proceso de decisión, tienes que descontar la inflación acumulada anual. Ahora, el problema es cuando esta inflación es muy alta, como sucede en Venezuela, prácticamente hace ausente o hace que desaparezca la inversión como variable. ¿Por qué? Porque la inversión tiene que venir dada previamente el ahorro. Entonces, ese ahorro, como en esencia no se puede hacer porque el dinero se está depreciando constantemente. Entonces, tampoco puedes, digamos, indefinidamente tener todo en inventario, porque eso al final tiene un límite. ¿Ok? Entonces, tú vas a priorizar es consumo, que desde el punto de vista operacional son los costos variables de la empresa, incluida por supuesto, los pagos de beneficios de los accionarios, pagos del capital accionario, etcétera. Entonces, en este video en concreto, nosotros vamos a ver la inflación como proceso. Obviamente, me imagino que ustedes ya deben saber que la inflación es la variación del índice nacional de precios al consumidor, ¿ok? Pero aquí en este video yo quiero enfocarme más que en su cálculo,
Esas son cosas que ya las conocemos, ¿verdad? Quiero enfocarme en las causas o los orígenes que traen o dan lugar a la inflación. Que hay que diferenciar entre inflación moderada e inflación grande o inflación alta, hiperinflaciones, etcétera. Entonces yo voy a empezar por la hiperinflación. ¿Por qué? Porque es lo que ha pasado en los últimos probablemente 6 años en Venezuela. Entonces, en principio, cuando nosotros estudiamos la inflación, lo que tenemos que entender es de que, en qué mercado se ubica. Y la inflación es la capacidad de adquisición del dinero. Por lo tanto, el problema inflacionario es un problema de la capacidad adquisitiva de la moneda. ¿Ok? Entonces, en el mercado de dinero, en el mercado de dinero, nosotros tenemos voy a hacer un análisis gráfico. Nosotros tenemos por un lado la demanda de dinero, nosotros llamamos M, y por otro la oferta de dinero que la maneja el Banco Central de cada país. Entonces, por este lado lo que nosotros tenemos es el inverso de los precios, que aproximadamente es equivalente al poder adquisitivo de la moneda, el inverso del nivel de precios. Y por este lado, por supuesto, la cantidad de dinero nominal. Entonces, o bien puede estar sucediendo dos cosas, o bien que hay un incremento, voy a ponerlo en color ojo, o bien que hay un incremento de la oferta monetaria, ok, llamemos una M', este desplazamiento de la oferta de dinero, que básicamente es la expansión de la base monetaria. Nosotros decimos base monetaria, nos referimos a la cantidad de dinero primario que ofrece el Banco Central de un país, o sea, billetes y monedas eh, en manos del público y la banca comercial. Entonces, cuando ocurre esa expansión que excede a la demanda, ok, digamos, este aumento monetario nos trae como consecuencia una caída del poder adquisitivo. Es decir, necesariamente para que el poder adquisitivo de la moneda, que es el inverso de los precios, esté cayendo, tiene que, sin duda, estar sucediendo que los precios crezcan. Cuando este proceso se hace constante en el tiempo, es decir, que los precios aumentan y siguen aumentando, una cosa que se llama inflación inercial y espiral inflacionaria, es cuando se cae o se entra en proceso hiperinflacionario. ¿Y por qué? Porque, bueno, básicamente, tú expandiste mucho la base, ¿ok? Digamos, voy a hacer una representación aquí a manera de ilustrarlo, ¿no? Pero, es decir, tú sigues expandiendo la base. Y si la demanda no aumenta o no tiene por qué estar aumentando, lo que está cayendo es el poder adquisitivo. Ahora bien, esta es como, digamos, la primera posibilidad. Lógicamente que esto tiene que ver con problemas fiscales, la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque los gobiernos, cuando tienen problemas fiscales de déficit, para cerrar el déficit, ¿qué es lo que hacen muchos países, sobre todo de América Latina? Es que para cerrar esta brecha,
Es decir, los estados, gastan más de lo que están recaudando vía impuestos y más de lo que están o pueden adquirir en los mercados de crédito, ¿no? De endeudamiento, a través de los bonos de la deuda pública, etc. Una vez que agotan esas dos instancias de financiamiento y aún así tienen que cubrir parte de ese gasto, ¿de dónde lo sacan? Emiten, y básicamente cuando emiten, una vez que esto lo financian vía monetaria, si esto se hace una vez, es corregible, pero si se hace permanentemente, pues lo que creas es hiperinflación a la larga. Y de hecho eso es lo que ha pasado en países como Venezuela. Ahora, existe otra posibilidad que de hecho tiene que ver con el estado actual de la inflación en Venezuela. Eh, Actualmente, según las últimas cifras, Venezuela tiene aproximadamente 450% de inflación anualizada. Es la más alta del mundo. La pregunta es, ¿se deberá a este escenario a que el Banco Central esté emitiendo de forma bastante grande la base monetaria? En realidad no. En realidad ese no es el problema actual. Ojo, este fue el problema de hace unos 10 años atrás. 10, 8 años atrás. A día de hoy, en realidad, para poder controlar el tipo de cambio, más o menos, estabilizarlo en torno a 30, es decir, ellos han intentado estabilizar en torno a 25, sin embargo ya está llegando a 30 el tipo de cambio BCB. El otro problema que puedes tener también es en el mercado de dinero, pero no es por el lado de la oferta, sino es por el lado de la demanda. Es lo que de hecho está sucediendo en estos momentos. Te voy a poner por aquí, este es el caso 1, ¿no? Como el caso 1. Digamos, este es caso Venezuela, años 2014, 2013, 2015. De hecho, yo tuve acceso a esta información porque en ese momento yo estaba en el Banco Central de Venezuela, en el Departamento de Programación Financiera, y yo de primera mano tuve las estadísticas de emisión monetaria, y eso va prácticamente, la gráfica era una cosa exponencial, o sea, era una cosa de este estilo. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, no, aquí va a venir una hiperinflación, o sea, no hay de dónde, no hay por dónde, no tiene por dónde más reventar el vaso, o sea, a juro tiene que venir hiperinflación. Eso yo lo vi en el 2014, 2015. En el 2017 ocurrió la hiperinflación. Es decir, no podía ocurrir otro resultado que no fuese ese. Ahora bien, vámonos a trasladar hasta el momento actual. Esta clase, aunque es teórica, yo hago referencia sobre la práctica porque, para situarnos, ¿no? Y entender mejor la teoría. Eh, vamos a poner por acá en caso 2. El segundo caso tiene que ver con la inflación. Es lo siguiente. Porque de hecho el Banco Central ha tratado en el último año, año y medio, ha tratado de restringir mucho la emisión de dinero. ¿Ok? Vamos a asumir, por simplicidad, vamos a asumir que la oferta de dinero es fija, que no varía la oferta de dinero. O sea, la base monetaria no se toca. Y de hecho sucede, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay meses, hay días o hay semanas en los que es casi imposible encontrar bolívares en el mercado. Todo el mundo vende dólares y no hay, como que no hubieran bolívares, y aún así hay una inflación enorme en bolívares. Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, tiene que ver con este segundo caso. No hay expansión nueva, ¿no? O sea, creación nueva de dinero, pero vamos a asumir de que inicialmente la demanda de dinero está por acá.
De nuevo, por este lado tenemos el poder adquisitivo de la moneda. Por este lado, la cantidad nominal. Lo segundo que puede ocurrir para que haya un proceso inflacionario importante es que la demanda de dinero caiga. ¿Y por qué puede caer la demanda? Bueno, pérdida de confianza, expectativas, malas expectativas, procesos especulativos, eh, conflictos distributivos. Es decir, hay varias consecuencias, o mejor dicho, causas por las que pueden haber caída en la demanda. En el caso venezolano, básicamente es como ya el mercado, el nacional y el internacional también, perdió la confianza en la moneda nacional, el bolívar, pues prácticamente la gente no la atesora, no se genera ahorro en esa moneda, porque hay una tendencia ya marcada a que mañana va a valer menos. Entonces casi todo el mundo prácticamente agarra los bolívares y paga facturas, paga impuestos, paga salarios. Justamente por allí revienta es la cuerda floja, ¿no?, del problema. Pero al final todos esos bolívares terminan en la banca comercial. Y la banca comercial también tiene que cuidar sus propios estados contables al cierre, porque si no se descapitalizan. Entonces, en definitiva, ¿qué hacen? A través de las mesas de cambio, van y cambian por dólares una masa de bolívares, que es la masa de bolívares con la que después el gobierno paga sueldos y salarios, pero a un tipo de cambio mayor. Es decir, se está uno autofinanciando por ese mecanismo para pagar la gran masa de sueldos y salarios de la administración pública. Entonces, claro, cuando esa demanda de dinero sigue cayendo, nótese que, y esto es importante, nótese que incluso puede haber un proceso de restricción monetaria, que aún así, si la demanda de dinero sigue cayendo, que básicamente es lo que ocurre aquí, pues al final, ¿qué es lo que tienes? Un poder adquisitivo de la moneda muy bajo. Si esto se hace muy bajo, es porque los precios en esta moneda están creciendo de forma muy importante. ¿Ok? Con lo cual, este segundo caso explica o de alguna manera eh, lleva en consideración o se vincula más con lo que está sucediendo actualmente en la economía venezolana, que teóricamente no es más que lo que va a suceder en cualquier economía en la que se haga un abuso durante un periodo de tiempo más o menos extenso de la expansión monetaria, del déficit público, del déficit fiscal, y a través de la emisión monetaria, pagar deuda. Y bueno, ¿cuál es el problema de este proceso? El problema de este proceso es como ya nosotros, o sea, digamos ya entrando en concreto en lo que tiene que ver con el mercado financiero y las inversiones para la gerencia financiera. El problema resulta, como ya lo adelanté en el video anterior, en que la tasa de interés, cuando los precios están subiendo, la tasa de interés que es determinada en otro mercado, vamos a ponerlo en verde. El mercado en el que la tasa de interés se determina es el mercado de bienes de la economía, que es justamente sobre lo cual se invierte. En última instancia, el financiamiento o bien se pide prestado para invertir en una línea de producción nueva o en maquinaria, planta y equipo nuevo o en infraestructura nueva, o bien se ponen en instrumentos en el mercado financiero para que otros los adquieran
Inviertan en definitiva en bienes físicos o intangibles, pero que de alguna manera se comercializan, ya sea por internet o en físico. Y en el mercado de bienes, nosotros tenemos la inversión por este lado y el ahorro por este lado. Hay una tasa que iguala, que hace factible que toda la cantidad ahorrada que se acumula en el sistema financiero se iguale a las necesidades de inversión que se desean hacer, que es la tasa de interés. Pero cuando tú tienes que los precios de todos los bienes están creciendo de manera importante, la tasa de interés, la tasa de interés se hace negativa. Se hace negativa a razón de que una vez que tú entiendes que los precios mañana van a subir, entonces tú no ahorras. Como tú no ahorras, el mercado de aquello con lo que se va a hacer el financiamiento, pues se queda escaso. Como se queda escaso, pues digamos, no hay ahorro, pero al mismo tiempo, como los precios de mañana son mayores, pues tú quieres invertir precisamente para no descapitalizarte. Entonces hay una inconsistencia, que es esta de acá. Tienes un ahorro muy pequeño y básicamente todo el mundo está queriendo salvar su dinero. Por otro lado, ya sea comprando más mercancía, ya sea comprando dólares, ¿ok? Entonces, eso hace que el precio de esas mercancías o de esos dólares cada vez sea más alto, mientras que la capacidad de ahorro del sistema en dinero, en bolívares, en este caso en Venezuela, ¿no?, se haga muy, muy restrictivo. Entonces, eso trae como consecuencia, es decir, esta caída de la tasa de interés, producto de que la tasa de interés nominal es igual a la real más la inflación. Entonces, como esto ya dijimos por acá que está creciendo, para que esta igualdad se mantenga, esta tasa de interés real tiene que caer. De hecho, de ahí sucede o de ahí proviene la consecuencia directa. Que tienes que mirar en un proceso hiperinflacionario, tienes que mirar para hacer una decisión de inversión, tienes que mirar la tasa de interés real descontada por inflación. Entonces, la tasa de interés real, en su versión simplificada, ya yo les describí la forma completa en el video anterior, es la nominal menos la inflación. Claro, en realidad en su versión completa esto es dividido entre 1 más la tasa de inflación. Pero, digamos, está en su versión resumida. Ahora, fíjense que el primer activo en el que la mayoría de los empresarios y familias en Venezuela invierte es en dólares. Pero el problema de los dólares es que, aunque son un mecanismo de ahorro, ciertamente, ya se hizo una moneda también de circulación. Entonces, cuando tú vas a hacer una inversión en dólares, o sea, es como dos pasos de la inversión. Hay una primera inversión que es cambiar bolívares a dólares. ¿Ok? Ese es como una primera inversión. Ya ahí hiciste una inversión porque hiciste un cambio de activo.
Cambiaste activo de moneda nacional por divisa. Ahí ya hiciste un cambio. Lo que pasa es que como el dólar se hizo ya de uso corriente, no lo vemos, pero es así. Antes se veía más porque la gente los guardaba. Y si necesitaba usar cierta cantidad, tenía que cambiarlos otra vez a bolívares para retornar al sistema, etc. En cambio, hoy en día, como se hicieron de aceptación universal en la economía, casi en todas partes del país, por no decir que en todas partes, salvo algunos puntos específicos, como es el pago de impuestos o pagos de facturas de empresas o compañías importantes como Polar o algunas droguerías, etc. Ahí sí tienes que volver a hacer el paso inverso, tienes que cambiar de dólares a bolívares para pagar. Pero en la mayoría de otras situaciones, tú puedes pagar o hacer uso de los dólares. ¿Para qué? Para hacer otra inversión. Entonces, ahí viene el segundo paso de este proceso, digamos, de hiperinflación. Primer paso, te proteges en dólares. Pero básicamente los dólares en tu cartera o en la cuenta bancaria, donde la tengas, es decir, no generan un rendimiento. De hecho, tienen una también depreciación incorporada, mucho menor que la de bolívares, pero también tiene una depreciación. Entonces, este proceso aplica cuando tú vas a hacer una inversión en dólares, ya pasamos el primer paso, ahora vamos al segundo, ya tenemos el capital en dólares, vamos a hacer una segunda inversión. O sea, teóricamente es así. También hay que analizar la inflación, pero ya no la inflación en bolívares, sino la inflación en dólares y la tasa de rendimiento en dólares. El problema fundamental que nosotros tenemos en la economía nuestra es que no hay crédito en dólares. Es muy poco, muy restringido. Entonces, como no existe el referencial, que es esta I minúscula de aquí, y esta inflación en dólares tiene una perturbación por la de bolívares, entonces esta inflación en dólares esta tasa de interés en dólares nominal habría que calcularla. ¿Por qué? Porque no hay un referencial. Explico. En los Estados Unidos actualmente la tasa de interés del mercado está así digamos de una manera muy general, porque hay varias, pero está entre el 5 y el 6% actualmente. Hace unos 3 años, antes de la pandemia y antes del conflicto de Ucrania, la tasa de interés estaba sobre el 0,5%. Pero la Reserva del Banco de los Estados Unidos ha venido subiendo la tasa de interés nominal porque hay una relación inversa, como ustedes ya se pueden dar cuenta, entre tasa de interés e inflación. Y como la inflación, sobre todo en alimentos, se disparó al 20% en los Estados Unidos, empezaron a subir la tasa de interés nominal para retrotraer los precios, ¿ok? O sea, es hacer este proceso inverso. Cuando sube la tasa de interés, lo que estás es retrotrayendo la cantidad de dinero en la economía. Estás recogiendo moneda. Eso sube la tasa de interés, que es lo que ha hecho Estados Unidos. Cuando sube la tasa de interés, que es la variable más importante para la inversión, esa es la variable más importante. Ustedes ya lo saben, pero lo recalco porque debe siempre tenerse presente. La tasa de interés real. Entonces, con esta, como se retrotrae la base monetaria y con ello el dinero bancario también, tú lo que obtienes en el sistema es una subida de la tasa de interés. Y eso lo ves reflejado a corto plazo en una caída en los precios, que es lo que ha hecho Estados Unidos. Ya Estados Unidos logró bajar la inflación del 20% sobre el 6% aproximadamente, 5% en estos momentos, ¿no? Entonces, a diferencia de allá, porque obviamente es su moneda y tiene todo un sistema financiero construido alrededor de esa moneda, en Venezuela el dólar se usa de una forma eh, callejera, esa es la palabra. O sea, no, las instituciones no existe un mercado que concentre todo el flujo, estoy hablando en términos financieros, entre personas que quieren prestar dólares y personas que quieren dar en préstamo dólares. Como eso no está institucionalizado, de hecho,
es muy difícil de institucionalizar porque no hay las herramientas ni jurídico-legales, ni tampoco los escenarios económicos para ello. Entonces se hace difícil saber cuándo una inversión, ahora hablo de tasa de retorno y de tasa interna de retorno, de un proyecto, digamos, se te presentan varios proyectos de inversión en dólares. Pero como no tienes la referencia de la tasa de interés del mercado y la real es implícita, se hace difícil saber si la inversión es económicamente viable o no, en términos de dólares. Ojo, estoy diciendo difícil. ¿Qué quiere decir? De que hay que calcular esta tasa de interés. ¿Y cómo se puede calcular esta tasa de interés? A través de las estimaciones de la inflación en dólares, ¿ok? Y esa inflación en dólares, tú la puedes diferenciar por el tipo de cambio y a partir de allí, inferir si la tasa de retorno de un proyecto X, ahora me estoy haciendo referencia a algo concreto, ¿no? Ponerlo en amarillo. La tasa de retorno de un proyecto, digamos un proyecto A, te presentan un proyecto A en dólares con una tasa de retorno de, supongamos, el 30%. Entonces, de este 30%, que más o menos es ya queda menos de un minuto, estas grabaciones se cortan eh, voy a parar acá y les abro un nuevo link y retomamos para que no se corte el video, ¿ok?